Bueno, ¿qué tal, colegas? Buenas tardes. Entonces, ahora sí damos comienzo formal a nuestro seminario de hoy, que tengo un problema acá con la grabación, pero creo que está grabando. Sí. Entonces, como les comentaba, entonces vamos a tener el gusto de contar para el seminario de hoy con el doctor Osvaldo Cardoso. Osvaldo es profesor en geografía por la Universidad Nacional del Nordeste y doctor en cartografía y teledetección. Es actualmente profesor adjunto en sensores remotos del Departamento de Geografía de la misma universidad, la Universidad Nacional del Nordeste. Es investigador adjunto de CONICET, miembro del Laboratorio de Tecnologías de la Información Geográfica y el Grupo de Análisis Territoriales con Geotecnologías y es docente de posgrado en varias universidades, en particular en bueno, la Universidad Nacional del Nordeste, pero también en nuestra universidad, en UNSAM, en la cual se desempeña como profesor de la Maestría de Política y Planificación del Transporte desde hace ya unos 10 años, según me comentaba Daniel hace un ratito, así que es un profesor ya de la casa de vieja data. Y también nos va a acompañar en el seminario de hoy Eliana Celeste González, quien es estudiante avanzada de la carrera de licenciatura en Geografía de la Universidad Nacional del Nordeste y la Tecnicatura Superior en Ciencias de Datos del ISTEA, y es adscrita a la Cátedra de Asesores Remotos del Departamento de Geografía de la universidad en la cual está cursando sus estudios. Bien, así que tenemos el grato gusto de tenerlos como disertantes a ambos. Yo no hablo más, así que dejo el lugar para Osvaldo y Eliane. Les pido por favor, colegas, que todos apaguemos cámaras y micrófonos, así mejoramos el ancho de banda. Salvo, por supuesto, Eliana y Osvaldo, ¿no? Que lo tengan prendido. Adelante, gracias. Bien, muchas gracias, Roberto. La verdad que es un placer para nosotros estar teniendo este contacto interinstitucional con la UNSAM, así que un agradecimiento especial en la figura de Daniel Álvarez a toda la universidad y a la Escuela de Hábitat y Sostenibilidad, porque la verdad que estos contactos deberían ser más frecuentes de lo que a veces lo son, eh, sobre todo en el ámbito universitario y de investigación. Bien, en esta ocasión queremos presentar un tema que quizás no sea tan conocido, pero van a ver que tiene muchas implicancias para nuestra vida en sociedad. Se trata de las coberturas y lo que se conoce como Land Cover Land Use, cobertura y uso de la tierra, y los algoritmos de clasificación digital de imágenes. Un poco el temario que tenemos propuesto para esta charla tiene que ver con definir en principio qué se entiende por Land Cover Land Use, comprender su importancia tanto en la sociedad como en un aspecto particular que es el ordenamiento y la planificación territorial. Luego comentar cómo se generan estos conjuntos de datos, qué procedimientos se emplean, qué insumos son necesarios y sobre todo hacer hincapié en los algoritmos que se utilizan para clasificar estas imágenes, ¿sí? Con las que se generan, a partir de las cuales se generan los land cover. Y bueno, y a modo de colofón, una breve síntesis y dejar abierto un poco las perspectivas a futuros porque esto al estar ligado al campo tecnológico, sin duda que tiene una dinámica muy importante y exige estar atento a todo tipo de innovaciones. Pero bueno, en principio vamos a definir qué es lo que entendemos por land cover y land use, ¿sí? Lamentablemente traemos acá la definición de manual, pero bueno, a veces es necesario, sobre todo porque bueno, esta grabación queda y la presentación también queda, y es importante bueno, que haya una buena definición de manual a partir de la cual podamos empezar a comprender el tema y a desarrollar su complejidad. Básicamente lo que se entiende por land cover es, o se denomina land cover, la cubierta biofísica observable sobre la superficie terrestre. Y esto incluye todo lo que es la vegetación natural en sus distintas formas, herbácea, arbustiva, arbórea, superficies descubiertas como suelo o rocas, y también cuerpos y cursos de aguas, además de cualquier tipo de actividad humana, ¿sí? Desde infraestructuras, construcciones,
cultivos, ¿sí? Vendría a ser como una vegetación manejada, pero sobre todo es importante que le prestemos atención a esta palabra, ¿sí? Hablamos de lo observable. ¿Por qué? Bueno, porque a diferencia de lo que se entiende por land use, se refiere al propósito, a la forma en que se manejan las coberturas, ¿sí? Normalmente suelen tener una connotación económica u otra similar, ¿sí? Entonces, los usos van a ser forestales, ganaderos, agrícolas, de hábitat, áreas protegidas, industrial, etcétera. Esto es importante, como les decía, definir lo que es observable y lo que se conoce como propósito forma. Esto está definido por el ser humano a través de normativas y entonces no siempre es observable. Y hay que tener en claro eso porque son diferentes. Más allá de que están relacionados, son diferentes. Entonces, hay que tener en cuenta lo que es tangible y observable y lo que no lo es. Por ejemplo, en las imágenes satelitales nosotros lo que podemos hacer es observar, ¿sí? Ciertos elementos del territorio, como cursos y cuerpos de agua, podemos observar lo que vendría a ser construido, build up o urbano, bueno, ya van a ver que tiene diferentes denominaciones. Podemos ver la vegetación natural, sea herbácea, arbustiva o arbórea, y cada uno de esos elementos luego es normalizado por medio de un sistema clasificatorio y se convierte en una leyenda cartográfica. Y a partir de esa información, por medio de algoritmos, la imagen clasificada pasa a ser lo que nosotros conocemos como un land cover, ¿sí? Esto es un dataset, es un conjunto de datos georreferenciado, ya que proviene de una imagen satelital, y que la podemos desplegar en un sistema de información geográfica o algún otro sistema de visualización, y que nos permite comprender de manera agrupada qué tenemos en el territorio, ¿sí? Ahora, esto es land cover, ¿sí? Pero si hacemos foco, por ejemplo, en un elemento de ese land cover, por ejemplo, la que se observa de color rojo, que corresponde a superficie artificial o el área urbanizada, como dependiendo del sistema clasificatorio que estemos utilizando, lo que vamos a observar, bueno, es una imagen satelital de una ciudad, pero ahí no podemos identificar los usos. Los usos, como les dije, necesariamente van a provenir de una fuente secundaria, de un documento cartográfico, de un documento eh, regulatorio que dice, bueno, estos edificios que vemos acá corresponden a determinados usos. ¿Cuáles? Bueno, el residencial, los que ya conocemos, el residencial, administrativo, de seguridad, cultural, comercial, los usos que encontramos en cualquier área urbana, en cualquier ciudad de nuestro país. ¿Y por qué es importante este tipo de información? Bueno, porque sin duda que los estudios de cobertura y uso de la tierra son fundamentales para cualquier tipo de iniciativa que busque ordenar primero y luego planificar el territorio. De allí la importancia para la sociedad en general y para un aspecto en particular que tiene que ver con la planificación. El Land Cover Dataset lo que nos va a permitir es conocer los recursos disponibles. Y eso es como un stock, es conocer qué es lo que tenemos. Pero eso nos va a permitir pensar y decidir qué territorio queremos a futuro, ¿sí? Porque permite generar escenarios a futuro y dependiendo de qué es lo que decidamos como sociedad, si queremos un sistema altamente productivista, un sistema conservacionista, un sistema, bueno, en términos medios, bueno, eso es el insumo fundamental a partir del cual tomar las decisiones y pensar qué territorio queremos tener el día de mañana. Ahora, cuando hablamos de coberturas y usos, ¿qué es lo que estamos representando en esos mapas? ¿Dinámica o cambio? Bueno, importante es comprender que no son lo mismo y que en land cover y land use, lo que se conoce como
LSLU, lo que interesa es el cambio, ¿sí? No tanto la dinámica. ¿Por qué? Bueno, porque si alcanzan a ver las animaciones, en el mapa de la derecha tenemos la variación estacional del índice de vegetación en África, que claramente está correlacionado con las variaciones de las precipitaciones, ¿sí? Y eso ocurre en 12 meses, en un año. Entonces hay un estadio, pero que luego cambia y luego vuelve al estadio inicial, ¿sí? Eso en Lancover no es lo que buscamos. Lo que buscamos quizás es lo que observamos en la imagen de la izquierda. Ahí tenemos un GIF, una animación que se hace con Google Earth, que representa la expansión urbana desde 1984 hasta el año 2022 de la ciudad de Las Vegas, que es un claro ejemplo de una modificación de nuestro territorio, pero que no hay una vuelta hacia el estadio inicial. Ya las ciudades cuando crecen, bueno, no hay punto, no hay inflexión de regresar al estado inicial. Entonces hay que tener en cuenta que cuando hablábamos de Land Cover Land Use, lo que interesa es la situación eh, de la izquierda, ¿sí? Donde los cambios son reales y prácticamente irreversibles, ¿sí? Con algunas excepciones, los cambios son irreversibles. Ahora, para hacer este tipo de estudios nosotros podemos recurrir a lo que se conocen como los datasets, ¿sí? Esos datasets son preparados a partir de imágenes aéreas, imágenes satelitales o imágenes de drones en la actualidad, y muchas veces ya están ready to use, es decir, nosotros podemos acceder a ellos a partir de servidores, como por ejemplo este es el de Copernicus, donde ya tenemos mapeada y representadas las coberturas de la Tierra por una serie de años, ¿sí? También quizás a nivel regional conocerán esta iniciativa que es MapBioma, que también genera mapas de coberturas y uso para, sobre todo para sectores de América del Sur, ¿sí? Es una iniciativa que surgió en Brasil, pero luego se expandió a otros países y hoy en día ya está firme en nuestro país y también lo que vemos acá es para una región en particular que es el Chaco americano. Pero si no queremos utilizar estos datasets que ya están listos para usar, podemos recurrir a otro camino que es generar nuestros propios conjuntos de datos. Eso es un poco lo que queremos comentarles en esta presentación. Básicamente es un procedimiento que tiene cierto grado de complejidad porque implica manipular, procesar, transformar información geográfica que está referida al territorio, al área de estudio que a nosotros nos interesa. En la imagen de la izquierda lo que vemos es un flujograma que básicamente, bueno, es un encadenamiento de pasos, etapas y procesos que comienzan desde la selección de las imágenes satelitales. Esto está tomado de la iniciativa del Land Cover de Colombia, ¿sí? Perdonen que no está la fuente, pero hago mención a ello. El procesamiento de las imágenes satelitales, su interpretación, su mejora por algún realce visual, la digitalización, trabajos de interpretación y verificación en campo, hasta que finalmente termina en una base de datos almacenado y listo para su consulta, para su uso. Si lo vemos de manera un poco más gráfica, sería algo así. Tenemos el espacio geográfico, el territorio que sería nuestra realidad. Esa realidad nosotros la buscamos en alguna fuente de información. Lo normal es que utilicemos imágenes satelitales. En este caso estamos hablando de una imagen Landsat que tiene unos 180 kilómetros por 180 de lado aproximadamente, es casi un cuadrado. Y a partir de ahí, bueno, hacemos el recorte eh, del área que nos interesa y, como habíamos dicho, aplicando algunos algoritmos, clasificamos esta imagen original, ¿sí? Esta imagen satelital original en este producto que es casi como un mapa temático, pero que está representando solamente las coberturas de la Tierra. Y a partir de ella, bueno, podemos generar reportes, tablas estadísticas, gráficos que nos permiten
comprender e interpretar la realidad de nuestro territorio. Y sobre todo lo que decíamos hoy, conocer el stock de recursos que tenemos como sociedad y a partir de ello, bueno, se encargarán los decisores de, no solo de pensar, sino de orientar las decisiones hacia ese territorio futuro que lo decidamos como sociedad. Bien, ya dijimos qué es, en qué consiste, cómo lo podemos descargar y si no lo queremos descargar, cómo podríamos generarlo. Obviamente que en ese proceso habíamos dicho que hay que manipular la información geográfica o geoespacial. Bueno, esto se realiza por medio de software especializados, que son los sistemas de información geográfica, y que hay algunos un poco más o menos especializados en el uso de esta o la generación de esta información. Uno de ellos, el primero de ellos que quiero mencionar es Tercet, tiene este icono rojo que vemos acá, y lo mencionamos porque es un caso de éxito donde se ha implementado de manera efectiva un módulo especial, exclusivo para Land Cover Land Chains, ¿sí? Para modelar los cambios de cobertura y uso de la Tierra. Este software en un tiempo era privativo, hoy en día se llama LiberaGIS y es gratuito. Está disponible en la página de la Universidad de... ah, no me sale en este momento el nombre de la universidad, pero bueno, es una universidad estadounidense, la Universidad de Clark. Ahí. Eh, bueno, tiene su propia página donde lo pueden descargar. El único inconveniente es que está disponible solamente para sistemas operativos Windows, no para las otras. Pero bueno, también tenemos otro conocido en el ámbito GIS que se conoce como QGIS, es un software libre y open source que está disponible en multiplataformas, ¿sí? Está para Windows, Linux y Mac. E incluso tiene un módulo quizás no tan completo como el Landscape Modeler de Tercet, pero que te permite generar eh, a partir de imágenes satelitales coberturas. Bueno, al menos el proceso de generación lo tiene bastante aceitado y funciona como un plugin que se instala dentro del paquete del software principal y se conoce como SCP. Aparte de estos, uno de manera un poco más artesanal también los puede generar en otros software GIS, como por ejemplo Saga, Grass o más recientemente Google Earth Engine, que también tiene, bueno, herramientas de procesamiento de imágenes y que te permite generar tu propio dataset. Ahora, esos datasets, como hoy los veíamos, tienen una leyenda, ¿sí? Que están representando a los tipos de coberturas. Ahora, esos tipos de coberturas, si cada uno los definiera por motus propio, tendríamos una gran variedad de tipos de coberturas y es probable que no nos pongamos de acuerdo. Por eso existen sistemas clasificatorios estandarizados internacionales que es altamente recomendable que los utilicemos, ¿sí? Para no entrar en discrepancias en la interpretación de qué es cada elemento en la imagen satelital. Acá yo los menciono a estos cuatro: el Corine Lancover, que es un viejo conocido, es europeo; el Luke Anderson del USGS, que se utiliza sobre todo en Estados Unidos y países anglosajones; el CIOSE español, ¿sí? Que viene a ser como una especie de derivado de este Corine Lancover que era para toda Europa; y por último, el Lancover Classification System, que está definido por la FAO de Naciones Unidas y que, bueno, viene con ese respaldo de que estamos hablando de un organismo internacional ampliamente reconocido. Por eso es uno de los sistemas clasificatorios más utilizados. Yo acá en amarillo lo he resaltado al Luke Anderson para que vean cómo se ve una leyenda de Lancover para ese sistema, ¿sí? Este, por ejemplo, es la leyenda que corresponde al año 1992 y bueno, es un sistema jerárquico con desagregaciones, por eso, por ejemplo, el 2, todo lo que representa construido, build up en inglés,
Bueno, tenemos tres categorías que están representando a una general que es la número dos, ¿sí? Y de manera similar ocurre lo mismo con, sobre todo con bosques o cultivos que tienen muchas veces desagregaciones que es importante hacerlas. Eh, Bien, ahora vamos a comentar un poco los algoritmos. Le damos la palabra a Eliana. Hola, buenas tardes. Muy bien. Eh, Como estuvo mencionando el profesor, para obtener un land cover se aplican algoritmos de clasificación de imágenes satelitales y existen dos métodos. El no supervisado, el cual se basa en técnicas estadísticas de agrupación, eso es lo que vendría a ser clúster, para agrupar a los píxeles con valores similares que luego un usuario les etiqueta utilizando otros datos de referencia. En este caso, se dirige a definir clases espectrales en la imagen. No implica que uno conozca el área, solamente se centra en la interpretación. Y por otro lado está el método supervisado, en donde el usuario selecciona como muestra a un grupo de píxeles y lo utiliza para entrenar al algoritmo, que luego lo clasifica y le asigna una categoría a cada uno de los píxeles de la imagen. Bien. Para empezar, tenemos el algoritmo ISODATA, que es un algoritmo no supervisado. En este, lo que se realiza es la agrupación interactiva con centro de mínima distancia y meta-agrupación de, de dinámica de clúster, perdón. El algoritmo, en este caso, modifica automáticamente el número de clústeres mediante la división y la fusión de los mismos, teniendo en cuenta los valores de los píxeles. Ay, me quedé mal. Eh, bueno, en este también se calcula, se hace un cálculo continuo de desviación estándar y desviación de centro. En este caso, se dividen si su dispersión es muy alta o se van a funcionar si están muy cerca. Y ahí refinan la clasificación. También este algoritmo considera la dispersión interna de los datos, ya que los píxeles no son idénticos y algunos tienen tonalidades diferentes, o pueden ser más oscuros o más claros, y no se va a fijar en qué tan separados están los centros, sino qué tan dispersos son los miembros. Y esto le permite decidir si el grupo debería ser dividido o no. Este algoritmo tiene mayor tiempo de ejecución con las operaciones adicionales porque continuamente se encuentra calculando las dispersiones y puede ser lento en conjuntos grandes de datos en las imágenes. Acá, bueno, hicimos una cartografía que muestra los resultados obtenidos para el departamento de Goya Corrientes utilizando el sistema de referencia del Ancover de Copérnico. Eh, por cada color que se puede ver, tiene una cobertura diferente que están mencionadas en inglés, pero son bosque, vegetación herbácea, vegetación arbórea como bosque, perdón, y arbustiva, lo construido que se ve en rojo, lo que se ve en tonalidad gris vendría a ser el suelo desnudo, el azul agua, y lo que vendría a ser como un verde agua es lo que se considera humedal. No sé siguiente. Está. El algoritmo Camin, en este caso, agrupa los píxeles de forma repetitiva con centro con centro no, por similitud espectral con centroides iniciales aleatorios y hace una asignación iterativa al clúster más cercano y recálculo de centroides. Este algoritmo es sencillo y rápido comparado con el método supervisado, pero no garantiza robustez porque es sensible a la iniciación aleatoria, a los valores atípicos dentro del píxel y tiene problemas en la filtración y la clasificación errónea, porque uno va ajustando múltiples veces al algoritmo, pero eso no implica que se mejore el resultado.
Bueno, y en este caso también es el mismo departamento, pero aplicado al algoritmo Camin, que también es no supervisado. No sé si quiere agregar algo ahí, profe. Está. En cuanto a los algoritmos supervisados, se encuentra, por ejemplo, el mínima distancia, que está basado en la proximidad espectral dentro de centro de clase. Se realiza a través del cálculo de distancias euclidianas y se hace por medio de la asignación de la cercanía directa a centros de clase. Este algoritmo es extremadamente rápido y de simple implementación. El problema es que ignora la variabilidad interna de las clases. Solo puede separar bien a los píxeles cuando tienen fronteras simples. En este caso se puede observar mejor diferenciación de las coberturas, por como mencioné en un inicio, el algoritmo este permite que un usuario pueda identificar con puntos de entrenamiento la, la cobertura que está viendo básicamente. La que sí. Después tenemos el algoritmo Nearest Neighbor, que calcula la proximidad entre el píxel segmento y puntos etiquetados en el conjunto de entrenamiento. Los K puntos más similares votan y asignan una categoría siendo la que consideran más frecuente. Se le llama perezoso a este algoritmo porque memoriza los datos y no construye un modelo de entrenamiento. Es decir, que por más que yo aplique este algoritmo, si lo quiero aplicar a otra área, por ejemplo, eh, no va a tener en cuenta lo que estuve registrando en mis puntos de entrenamiento. Por ejemplo, la diferencia que puede haber en la superficie. Este algoritmo es intuitivo, es de fácil interpretación y de actualización simple, y el tiempo de procesamiento puede ser largo en grandes bases de datos. Acá también hay otra cartografía eh, con este algoritmo. En este caso, comparado con el anterior, se, se puede notar, se identificó mejor, no mejor, sino en mayor cantidad, lo que vendría a ser forest, pero es por justamente lo que está diciendo, que no puede mostrar una buena separación entre las clases. Y bien. Por último, el algoritmo Random Forest. En este se crean múltiples árboles de decisión utilizando diferentes subconjuntos aleatorios de datos y sus características. Es decir, que cada árbol es como que vota por una clase, por decirlo así. Es como un experto que brinda su opinión sobre cómo clasificar los datos, y las predicciones, que sería la definición de la categoría, se realiza calculando el promedio para cada árbol de decisión y luego tomando el resultado más repetido, que vendría a ser el más votado. Este algoritmo es de Machine Learning porque aprende de la experiencia de datos pasados etiquetados para mejorar la capacidad de categorizar o clasificar información nueva sin tener que reprogramarlo cada vez para una nueva imagen. Es como que uno puede tomar este modelo de entrenamiento para diferentes áreas. Y bueno, esta es la cartografía obtenida con el algoritmo Random Forest. En esta cartografía, en mi opinión, se puede observar mejor la diferenciación entre las coberturas. Se puede apreciar a simple vista, por decirlo así. Bien. Acá lo que realicé fue una distribución porcentual de la superficie en kilómetros cuadrados por categoría, teniendo en cuenta el algoritmo aplicado. Por ejemplo, se puede observar que el algoritmo Camin e ISODATA tienen resultados medianamente similares en cuanto a cómo clasificaron las coberturas.
en cuanto a los algoritmos no supervisados, random forest y mínima distancia, también se puede ver cierta similitud en cuanto a lo que se obtuvo. Sin embargo, el Canires Neighbor tiene una diferencia en cuanto a lo que vendría a ser arbustiva, como que tomó menor cantidad, registró menor cantidad y mayor cantidad en otra, que vendría a ser herbácea. Esto podría deberse a a los puntos de entrenamiento que tomamos, que podría ser que si uno lo ajusta, puede obtener mejores resultados. Eh, Nosotros con el profesor estamos haciendo pruebas con los algoritmos y bueno, esto está en proceso, por lo cual esto es un resultado momentáneo, por decirlo así. No sé si quería agregar algo, profesor. Ahí. Sí, la verdad que es interesante este gráfico resumen porque nos lleva a una de las ideas que queremos remarcar en las conclusiones, es que con el mismo conjunto de datos, aplicando distintos algoritmos, tenemos resultados diferentes, ¿sí? Entonces, bueno, voy a pasar a las conclusiones, Elise. Bueno, en principio, lo que queremos resaltar es que el área de Land Cover Land Use es un área de conocimiento donde convergen distintos campos. Es un campo sumamente interdisciplinario, sobre todo porque está vinculado al ordenamiento, al ordenamiento y la planificación del territorio, ¿sí? Entonces es un área bueno, de de diálogo entre geografía, ecología, biología, sociología, varias ingenierías, porque está ingeniería agronómica, ingeniería forestal, ingeniería ambiental. Bueno, es un terreno fértil para el diálogo con otros campos del saber. Sin duda que la medición y explicación de los cambios, lo que se conoce como land change, son el origen para modelos más avanzados que nos permiten predecir y simular situaciones futuras, ¿sí? Entonces, a partir de estos land cover es como realmente podemos medir el crecimiento urbano de lo que ha ocurrido, pero sobre todo la mirada prospectiva de si esa tendencia continúa, bueno, cómo es que van a crecer nuestras ciudades. Y también otros modelos más vinculados al campo del transporte, por ejemplo, bueno, eh, eso ya saben que el transporte va de la mano del land use porque hay ciertos usos que traccionan la aparición de infraestructuras y servicios de transporte. Eh, Pese a que existen repositorios ya definidos de dataset para land cover, generar el propio conjunto de datos tiene sus ventajas. Simplemente hay que ser conscientes de que esto requiere de tiempo y esfuerzo, así que, bueno, hay que poner en la balanza si para nuestros análisis conviene tomar datos ya preparados o ir por el camino de generar el conjunto de datos propios. El proceso de generación de nuestros propios datasets, los algoritmos de clasificación son fundamentales, ¿sí? Conocer cómo trabaja cada uno de ellos es sumamente importante porque, como decíamos en esa última diapositiva que mostró Eliana, con el mismo conjunto de datos estamos obteniendo resultados diferentes. Entonces, bueno, hay que mantener siempre una perspectiva crítica frente a estos algoritmos porque producen resultados distintos. Entonces hay que ver cuál es el que representa más fielmente nuestra realidad. Y obviamente siempre someterlo a una validación en campo, a una observación en terreno, para estar seguro de lo que hacemos en gabinete con las imágenes satelitales es lo que realmente ocurre en la realidad. Bueno, esto sin duda que el avance continuo en la mejora, el refinamiento de los algoritmos también hace necesario la interacción y la actualización por ahí de nuestra formación de base con otras áreas como ciencias de la computación, ciencias de datos, programación, que tienen que ver con el manejo eh,
de volúmenes de datos cada vez más grandes, que eso sin duda sin la computadora sería imposible hacerlo. A la derecha les dejamos dos textos de referencia, que son textos para comprender de qué estamos hablando cuando hacemos mención a Uncover y Land Use, pero la verdad es que la parte de algoritmos, indefectiblemente hay que recurrir a papers porque no siempre lo último está reflejado en estos textos que son un poco más convencionales. Bueno, de nuestra parte eso ha sido todo. Agradecerles una vez más la oportunidad y, y bueno, estamos a disposición de cualquier duda o consulta. Bueno, muchas gracias Osvaldo y Eliana. Y ahora sí, colegas, podemos abrir los micrófonos y cámaras para agradecer con un fuerte aplauso a Osvaldo y Eliana por la charla que nos dieron sobre Land Cover, Land Use y etcétera. Muchas gracias, Osvaldo. Bueno, Aplauso. bueno, encantados, encantados. Bien, y el trabajo está abierto a preguntas o comentarios. No sé si alguien tiene alguno, puede levantar la mano y vamos viendo. Eh, yo tenía una pregunta, así, pero de ignorante nomás. Eh, eh, ¿Cuál es la disponibilidad de ambas cosas? Digamos, de las bases de datos, por un lado, que se necesitan para este tipo de trabajo con imágenes, y por otro lado, los algoritmos que estaban comentando. Es decir, ¿hay algunos algoritmos que son libres o necesitan, hay que comprarlos? ¿Cómo es la historia? ¿Se nos puede resumir muy brevemente eso? Bien. Bien, si nosotros queremos, o sea, si no vamos por el camino de utilizar un dataset ya preparado, como esos repositorios que les comenté de Copernicus y de Mapioma, si uno los va a generar por motus propio, normalmente lo que necesita es un software de procesamiento de imágenes, como QGIS, que es libre y gratuito, y las imágenes satelitales. Las imágenes satelitales que utilizamos para este trabajo son Landsat, son de libre disponibilidad, gratuitas. Entonces, al cargarlos en un software de procesamiento de imágenes, normalmente los algoritmos para clasificarlos ya están disponibles ahí. Eh, Normalmente no hay algoritmos de pago, porque son algoritmos que, a ver, estos algoritmos no son nuevos, muchos de ellos ya provienen del procesamiento de datos estadísticos que traen muchísimos años, que ya antes de que clasifiquemos imágenes se agrupaban datos de un criterio estadístico, entonces ya vienen definidos de hace muchísimo tiempo. Sí se han creado algunos últimamente, pero normalmente los algoritmos no son específicos de este campo, sino que provienen de la ciencia de datos, de la ciencia de la computación, ¿sí? Que son los que se encargan normalmente de resolver los agrupamientos de datos desde el punto de vista computacional. Entonces, normalmente ya vienen incorporados en los software de procesamientos. Acá Eliana hizo un resumen de Eso, 4 o 5, pero sepan que hay muchos más. eso ¿Sí, Eli? justamente, eso es justo lo que iba a decir. Mencioné 5, pero incluso en lo que estamos aplicando son 8 en realidad, pero hay Ajá, muchos más que 8. correcto. Bueno, muchas gracias, Osvaldo. Facundo, Nada. ¿tenías una consulta, comentario? Adelante, por favor. Ahí está, ahora sí. Ahora, ¿qué tal? No podía desconectar el micrófono. Ah, Bueno, Hola, Facundo. felicitaciones a ambos por la presentación. Muchas Gracias. gracias. Tenía unas consultas para hacer. Si tienen evaluado la precisión con algún set de puntos dado que los diferentes algoritmos dieron algunas diferencias, bien las notaron y las marcaron ahí en ese gráfico de porcentaje de cobertura detectados por cada uno de los algoritmos, ¿tienen un índice de tipo kappa o alguna estimación como para ver cuáles dieron un rendimiento mejor en la clasificación? Y si es así, ¿cuál había sido el que mejor desempeño presentó? Y la segunda consulta es si notaron alguna diferencia en cuanto a la delimitación de los humedales sobre una serie de tiempo, dado que ahí hay corrientes, está el pulso de los humedales, dado por los niveles de agua, y entonces los bordes generalmente son una zona conflictiva de poder delimitarlos, para poder identificarlos.
esas dos consultas. Muchas gracias. Bien, gracias por tu pregunta. La verdad es que eso no lo habíamos aclarado. Para este trabajo que mostramos hoy no hemos hecho la validación, pero en ese proceso que habíamos mostrado en ese flujograma hay un punto que tiene que ver con la validación de los datos. Es algo sumamente importante. Normalmente lo que se hace es comparar datos extraídos de terreno o de otra fuente y los comparamos con la clasificación obtenida. Y de esa manera obtenemos una verdad, entre comillas, ¿sí? Porque sigue siendo algo un poco eh, eh, teórico, si se quiere, ¿sí? Entonces, para estos casos no están calculados los índices capas que vendrían a ser una forma de decir, bueno, este es mejor que el otro, ¿sí? Lo que sí hemos visto acá, sobre todo en ese gráfico que se resume al final, es la variabilidad en la asignación de píxeles. Evidentemente no todos están interpretando de la misma forma. Ah, faltaría esa etapa de validación para decir realmente si este es mejor que alguno de los otros algoritmos. Eso con respecto a la validación. Con respecto a la detección de humedales, sí, eh, la verdad es que falta esa validación para poder llegar a decir, bueno, mira, no sé, el algoritmo, el Random Forest, es el que mejor detectó quizás esta cobertura. Pero eso también puede ocurrir. O sea, que un algoritmo sea bueno para detectar una cobertura quizás no lo sea para todas. O sea, también hay que poner un poco en la balanza ahí de qué está detectando bien, entre comillas, y no tan bien. Los humedales siempre son un problema para la clasificación porque son una mezcla entre vegetación sumergida, ¿sí? Ya saben que muchas veces es un cuerpo de agua que, bueno, tiene variaciones en el nivel del pelo de agua, entonces a veces está suelo desnudo, a veces es arena, a veces tiene vegetación vigorosa, entonces es una cobertura un poco difícil porque tiene esa dinámica. Acá hay algo que no hablamos, que es, por ejemplo, la estacionalidad. Cuando queremos detectar algo en particular, tenemos que prestar atención a la estacionalidad, porque dependiendo de la estación del año, bueno, por ejemplo, los humedales yo los puedo encontrar más secos o con más agua. Eh, es una cobertura difícil, pero bueno, sé que hay una iniciativa nacional, ¿no? Para hacer cartografía de humedales. Sé que están trabajando un poco en eso y lo hacen de esta forma, clasificando imágenes y, bueno, tratando de que se mezcle lo menos posible con otras coberturas, que podría ser o agua o directamente vegetación. Muchas gracias. Sí, sí, coincido. Es una cobertura complicada. Así Gracias, es. Osvaldo. Lucía Briones, tenías una consulta, pregunta. Adelante. Ahí está. Bien. ¿Escuchas? Sí, sí, Lucía. Hola, bueno, muchas gracias Hola. por la presentación a ambos. Conozco la complejidad porque trabajo también haciendo mapas, así que Muy bien, muy bien. sé el sufrimiento que han pasado. Tenía dos preguntas, creo que nada que ver una con la otra, pero la primera era cuál era el objetivo de estos mapas. No sé si dijeron como para qué los que estaban queriendo hacer o si era la comparación en sí misma. Y el otro, como son de otra disciplina, yo vengo de ciencias ambientales más vinculadas con ecología, si desde geografía han identificado como un sesgo que tengamos quizás normalmente viniendo desde esta ciencia, que nos quieran decir, eh, guarda con esto porque debemos... O sea, yo lo he identificado charlando con otros colegas de otra disciplina cuando te identifican un sesgo, si tienen una de esas consejos, observaciones. Gracias. Bien, 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 bien. Eli, ¿le querés contestar la primera parte? Bien, por ahora el trabajo lo estamos pensando, no está bien definido por decírtelo así, estamos pensándolo como para un artículo o también como parte para empezar el tema de mi tesis de grado. Pero Eh, es parte de tu pasantía en el IDTH, ¿no? claro, también es Ahí, parte de la ¿te parece? pasantía y también parte de una beca. O sea, es como que está todo enlazado al tema
de la clasificación de imágenes. Bien, con respecto a la segunda consulta, Lucía, lo de los sesgos es algo inevitable porque, bueno, nos formamos en un campo disciplinar que siempre tiene, bueno, un arraigo, ciertas costumbres. Pero lo que tiene de bueno este campo interdisciplinario de la Coverland Use es que es un poco neutro, porque o cuando les mencioné los sistemas clasificatorios, son sistemas estandarizados donde ya todos nos ponemos de acuerdo cómo denominar a las coberturas. Entonces, no estamos discutiendo ni con nadie, ¿no? Porque no quiero mencionar a nadie, pero eh, muchas veces, bueno, a ver, puedo mencionar a gente de geografía, ¿no? Que a veces, muchas veces tiene la idea de querer denominar ciertas categorías combinando algún criterio geomorfológico, hidrográfico o de vegetación, una combinación, pero esas categorías que son válidas quizás para un campo en particular, lo que buscamos acá es que sean válidas para todos. El land cover tiene que ser útil para todos, no para un campo en particular. Si no cumplimos esa consigna, no hemos hecho bien el trabajo. Entonces, acá lo mejor es adoptar los sistemas clasificatorios internacionales que ya están discutidos. Podemos tener divergencias, pero normalmente todos entendemos lo que es un humedal, normalmente todos comprendemos lo que es una cobertura arbórea, lo que se conoce como urbano, construido o built up, como lo quieran llamar. Esos ya son consensos y son acuerdos aceptados. Y eso sí que te permite trabajar con el colega de otra disciplina y todos tenemos como un mismo vocabulario. No quiero señalar a nadie en particular, ¿no? Porque no tiene sentido, pero lo que te digo, lo que tiene de bueno esto es que acá es algo neutro, donde todos consensuamos el mismo vocabulario, estamos hablando de lo mismo. Lo importante acá es sumar la expertise que tiene cada uno en su campo, ¿sí? De ciencias ambientales, geografía, ingeniería, agrimensura, lo que fuese. Sumar el plus del conocimiento que tiene cada uno en su especialidad. Seguramente los de ciencias ambientales tienen muchísimo para aportar y para opinar no, quizás no sobre discutir la leyenda, pero sí cómo a veces identificamos esas coberturas en la imagen satelital. No sé si te respondí, Lucía. No, o sea, yo preguntaba si eh, la crítica constructiva, si habías visto algo para decir, ojo con esto, no yo diciendo que había algo en la geografía, sino que quizás había identificado, pero veo que por ahí no, todos han podido dialogar bien, así que me alegro. Gracias. En nuestro caso, sí, somos un proyecto de investigación en la universidad que justamente buscamos eso, que sea interdisciplinario y escuchar a todas las especialidades. Pero sé que no es fácil. Bueno, posturas intransigentes las encontramos en todas partes. Acá lo importante es estar dispuesto al diálogo, a escuchar al otro, que es un colega, que es un especialista también. Eso es importante, porque si no el trabajo en equipo es imposible. No, muchas gracias. Totalmente de acuerdo con tu última frase, ¿no? Fundamental escucharse unos a otros. Eh, bien, no sé si hay algún comentario o pregunta más. Eh, Quería Sí, hacer Flor, una Darío. pregunta, en realidad algo más general, ¿no? Acá, bueno, muy buena la presentación y gracias por ofrecerla, pero quería preguntar sobre alguna experiencia o alguna aplicación digamos, de caso referidas a áreas urbanas o espacios construidos. ¿Qué comentario podríamos tener de eso? Bien. En el caso de las áreas urbanas, fíjense que los mapas que presentó Eliana tienen como bueno, una escala que no es urbana, ¿sí? Estamos hablando de un departamento. Perdón que yo me olvidé de presentar, me olvidé de una diapositiva que era presentar justamente el área de estudio, que es el departamento Goya, es un departamento al sudoeste de la provincia de Corrientes. Bueno, y tiene esa escala, ¿no? Si es un departamento, no chico, es intermedio.
Pero si hacemos el foco en las áreas urbanas, bueno, van a ver que una de las coberturas identificadas era lo urbano, o construido, build up, tiene distintas denominaciones. Si hacemos el foco, Daniel, en una de esas coberturas, urbano, y hacemos una mirada intro, como les decía al principio, recién ahí podemos identificar los usos. Normalmente en el área urbana, todo ya es una cobertura urbano, y ahí recién podemos ver los usos. El uso, Daniel, como se los comenté, no lo podemos hacer por interpretación de una imagen satelital. No se puede, porque el uso proviene de una fuente secundaria, de algún documento técnico, de alguna resolución, un consejo, de un municipal o de la ciudad que fuese, donde nos dicen, mirá, esta parte de la ciudad tiene un uso evidentemente administrativo, comercial, de seguridad, es decir, lo define el ser humano, no se define por los elementos observables en la imagen satelital, Daniel. No sé si me explico. No, los usos no lo podemos sacar de la imagen satelital. Vos me preguntabas si había experiencia. Sí, en nuestro grupo de trabajo, la tesis del doctor Cristian da Silva ha hecho todo un trabajo minucioso, trabajo de campo de relevamiento, identificación de usos a nivel de parcela, es decir, dentro de la ciudad, que era uno de esos mapas que mostré al principio. Sí, a ver si me permiten. Este mapa que vemos acá es un fragmento de la tesis de Cristian da Silva, y como verán, ese nivel de detalle a nivel de parcelas es un trabajo de campo que él lo hizo, y recién ahí, por observación directa y consultando la reglamentación del municipio, se puede llegar a tener ese detalle de información de uso. Eh, lo que vemos en color rojo corresponde al área comercial, que es típico lo que está en el core, en el centro de la ciudad. Y a partir de ahí, bueno, se distribuyen los otros usos. El otro uso que predomina, obviamente, va a ser el residencial. Bueno, los otros son menos frecuentes, pero también los conocemos. El administrativo, de educación, cultural, seguridad, etcétera. Eh, yo creo que este trabajo es mucho, mucho más difícil, más costoso en tiempo que eh, la interpretación y la clasificación de imágenes satelitales, Daniel. Porque acá, indefectiblemente, tenemos que ir a campo y prácticamente relevar, o por lo menos hacer un control importante para que tengamos una fotografía, entre comillas, real de los usos de la Tierra dentro de la ciudad. Bueno, no sé si respondí tu consulta, Daniel. Sí, claro, muy bien, muy bien explicado el tema. O sea que acá tenemos, bueno, por un lado fuentes secundarias, pero después corresponde una verificación de campo, ¿verdad? Porque hay un código que ordena el uso del suelo urbano, que lo clasifica por tipos de actividad o por funciones. Claro, pero después, justamente, hay posibilidad de que se genere algún tipo de base relacional entre lo observado y lo estipulado por la fuente secundaria. Sí, sin duda es que esto termina en una base de datos y es una de las aplicaciones que Cristian lo hizo en su tesis. Básicamente sirve como para detectar usos no permitidos, entre Claro. comillas, dentro de la zonificación. Sí, ya saben, la zonificación de usos lo hacen los municipios, pero son grandes polígonos donde dicen, bueno, acá estaría permitido este uso y el otro. Bueno, pero también es todo una interpretación, Daniel, porque que no esté explícito el uso no quiere decir que esté prohibido. No sé si me explico. ¿Sí? Dentro de un área, si Mm. dice que no aparece el uso industrial, pero resulta que vos encontrás localizaciones con ese uso, bueno, quizás no se esté infringiendo la ley, ¿sí? Simplemente, bueno. Aparte, entre el hacer y el decir, bueno, ustedes ya saben que Mm. hay una diferencia, claro.
Pero bueno, en síntesis, ¿puede servir como para detectar infracciones al código? Sí, puede servir. Bien, estupendo, muy claro, gracias Osvaldo. Bueno, muchas De gracias. nada. ¿Algún comentario o pregunta más? Sí. No, no veo. Bueno, entonces agradecemos nuevamente a Osvaldo y Eliana, muchas gracias. Aplauso. Bueno. Eh, y con esto entonces ya finalizamos oficialmente nuestro seminario de hoy. Lo corto.